Es un placer encontrarlos de nuevo a todos y a todas, y particularmente a quienes, como ustedes, los estudiantes y las estudiantes, y nosotros los y la profesora, tenemos el placer de inaugurar un ejercicio múltiple, como lo anoté en el chat, de inteligencias múltiples. Estamos haciendo una gran sesión de conocimiento liderada por un extraordinario ser humano del cual soy amigo hace 4 o 5 días, gracias a la virtualidad. Y vale la pena hacer aquí un paréntesis, o más bien un comentario adicional. Resulta que la selección de los profesores ocasionales fue larga y prolongada, pero la decisión de su contratación fue bastante lenta, así que en este momento somos un equipo de 4 profesores: la profesora Ana María Ortiz, el profesor Jessy Orlando González Otálora y el profesor Andrés Felipe Sotomayor, y quien les habla. Lamentablemente, por asuntos de contratación, el profesor Sotomayor todavía no se integra al ejercicio, así que yo asumí temporalmente los grupos 2 y 6, que espero estén aquí presentes. Y digo que es una reunión de múltiples inteligencias porque en un ejercicio de esta naturaleza, donde hay aproximadamente 120 invitados de 4 grupos, los grupos a cargo del profesor Yesid y la profesora Ana María, pues imagínense que en los primeros 10 minutos tenemos 64 conectados, lo que da cuenta de un interés y un entusiasmo extraordinario entre nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Bien, yo no voy a hacer una presentación del profesor Yesid Orlando, porque tengo por costumbre que las personas no nos presentamos a través de nuestro perfil profesional, sino de lo que somos, de personas. Y incluso en el primer ejercicio que estamos desarrollando en los grupos 1, 2, 5 y 6, que estamos construyendo un perfil profesional en LinkedIn para ser publicado en LinkedIn. Por supuesto que nos interesa dimensionar ese perfil profesional, pero también nos interesa básicamente reconocer las personas. Es usual que en el escenario colombiano la gente se presente de la siguiente manera: hola, buenos días, mi nombre es Andrés Atizábal, soy arquitecto. Y yo considero eso un error. Yo no soy arquitecto, yo soy una persona. Tuve la fortuna de estudiar arquitectura, tuve la fortuna de adquirir un conocimiento que me ha servido para ganarme la vida, pero antes de ser arquitecto, que no lo soy, cierto, soy una persona. Así que doy estas indicaciones para que hagan visible, por supuesto, su profesión, la de estudiantes, en el perfil profesional, pero también hagan visible sus personas. Uno interactúa con personas, así sea a través de una pantalla. Bien, también quiero agregar que este ejercicio múltiple se va a hacer una vez por semana con todos los estudiantes, divididos en los grupos de las 8 y las 10 de la mañana hasta finalizar el módulo, y que todos los profesores y profesoras haremos una intervención de carácter magistral, si se quiere, pero con la posibilidad, por supuesto, de la participación de ustedes. Anuncio, reitero y digo: la Universidad Nacional de Colombia es una institución y es una imagen pública. La Universidad Nacional de Colombia se ocupa de lo público. La Universidad Nacional de Colombia es un proyecto cultural de nación. Por esa misma razón, no admito en ninguno de mis encuentros vía Meet direcciones distintas a la dirección institucional que ustedes y nosotros tenemos en la Universidad Nacional de Colombia. Esto es fulanodetal@unal.edu.co. Una de las consideraciones fundamentales del curso de lenguajes visuales y narrativos es justamente eso: privilegiar la imagen. Y privilegiar la imagen también significa un compromiso político con la institución
a la cual estamos adscritos. Esto es la Universidad Nacional de Colombia. Nunca me cansaré de mencionar ese extraordinario matrimonio que dice Universidad Nacional de Colombia. Me parece que aquí, no solamente por ustedes, las y los estudiantes, sino por los profesores que nos acompañan, está representada la nación. Bien, no hablo más, Yesid, el auditorio con 70 estudiantes es suyo. Así que bienvenidos a este escenario que, ojo, tiene una consideración que recogemos de los cursos de lenguaje y comunicación del semestre pasado. Se llama escucha atenta. Es posible que durante la sesión se presenten inconvenientes técnicos de comunicación, etcétera, etcétera. Pero estén atentos porque durante el ejercicio de la exposición que nos hará el profesor Yesid, la profesora Ana María y yo haremos preguntas en el chat. Así que es imposible abandonar esta reunión. Buen día para todas y para todos. Otro anuncio. Después de esta reunión, los estudiantes del grupo 6 publicaré un Meet para que nos encontremos para discutir el perfil profesional. Muchas gracias a todos y todas. Y profe, en esta ocasión te dejo el Meet para ti. Adiós. Bueno, muchas gracias. Entonces, chicos, los del grupo 8, nos quedamos acá en esta sesión, ¿listo? Al finalizar este pequeño recorrido, que se van a dar cuenta que es como un viaje, ¿no? Yo al grupo 8 les conté un poco que esta estructura de módulos es como asistir a un viaje, aprovechar todo lo que se pueda conocer, disfrutar y bueno, sacar el mayor provecho de esto. Gracias al profe por esa introducción. Sí, yo también, más que ser un profesional, pues soy de la Nacional, soy un unaleño como ustedes, soy de la casa, me siento muy dichoso de verdad de tener esta oportunidad de volver a mi alma mater después de un recorrido académico por diferentes universidades, diferentes trabajos y estar junto a unaleños como yo, que pues yo también en algún momento estuve allí. Los felicito por estar en la universidad. No cualquiera está en la universidad. Si ustedes están aquí es por algo. Y pues bueno, sí, somos la mejor universidad del país y pues cada día debemos demostrar eso. Entonces yo soy Yesid González, para los que no me conocen. Un saludo a los del grupo 8, que sí ya tuve oportunidad de conocerlos. Y bueno, tenemos hoy esta primera sesión magistral que, como ya dijo el profe, es la primera de 4 que vamos a tener a lo largo del módulo. Y pues esta está a mi cargo. Ya la próxima semana yo estaré, pero pues moderando y la profesora Ana María es la que va a estar dando la charla. También les cuento que el curso lo hemos, digamos que dividido en 4 lenguajes narrativos y lenguajes visuales y narrativos, desde el lenguaje escrito, el lenguaje oral radial, el lenguaje fotográfico y el lenguaje de video. Son esos 4, digamos, pilares, y yo me voy a encargar del primero, que es el lenguaje escrito. Por lo tanto, por favor coloquen un sí ahí en el chat, sí, ven mi pantalla. Entonces, narrativas de lo escrito y lo no escrito. Acá, pues, quiero que de pronto nos despeguemos un poco de la idea que tenemos de la escritura, que es, digamos, lo gráfico, el grafismo, o lo tipográfico cuando yo tipeo en un computador. Y vamos a ver que la escritura es algo creacional, es algo fundacional de nuestra civilización, de las religiones, las constituciones. Digamos que el orden de la humanidad está dado por cosas escritas. Nada más está esta primera imagen que traigo, ¿no? Y es esta cita.
del Deuteronomio, que es de los 5 primeros libros que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ojo, los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, según la tradición bíblica, estas tablas fueron escritas por la misma mano de Dios, ¿no? Una zarza, bueno, hay unas metáforas allí, la zarza ardiendo, pero desde entonces, y esto es un poco para ilustrar que lo que está escrito en piedra, ¿sí? Lo que está escrito y el soporte donde está escrito tienen una relación simbólica, ¿sí? No es en vano que esto esté en piedra. De ahí vienen muchas expresiones, ¿no? Por ejemplo, acá siguiendo con algo similar. Esto se llama el Código de Hammurabi y es un código de conducta que tenían los antiguos babilonios y tienen un mito similar, que un dios, el dios del sol, le dictó esto al rey babilonio, Hammurabi, y esto también es una escritura divina. ¿Qué podemos ver aquí en estos 2 ejemplos? Que digamos son antiguos ejemplos de lo que es lo que está escrito en piedra, ¿no? Lo tutelar, lo que no perece, lo que es, digamos, lo que trasciende a través del tiempo. Entonces empezamos ya a juntar varias nociones, ¿no? Por un lado la escritura, ¿cierto? Esto, puramente gráfico, lo que son las unidades de la escritura, la letra, las palabras, las frases, y algo también importante que es la memoria y la construcción de sociedad. Entonces vamos a iniciar un recorrido hasta ahora, hasta estos días. Bueno, está eso de escrito en mármol, ¿no? Que ustedes seguramente ya lo han escuchado o les suena familiar. Escrito en mármol está, lo hacen también nuestros políticos un montón, ¿no? Que dicen que escribirían mármol y todo eso, porque es como relacionando el soporte y la escritura con algo eterno, ¿no? La eternidad, la trascendencia. En últimas, para eso es que el hombre hace relatos, para eso es que el hombre escribe, para trascender, para dejar un legado, para dejar una memoria. Y vamos a ir ampliando esta idea. Esto que ven acá, pues es el Jardín de las Delicias del Bosco. Si ya lo conocen, coloquen ahí, sí, sí, sí. Es una obra ya del Renacimiento. Y sí, me salté varios miles de años ahí. Pero no me interesa hacer algo muy cronológico, sino ir viendo características en cada una de las etapas. Este también es un relato bíblico, ¿cierto? Ahí pueden ver tres tabloides que seguramente van a poder identificar. Está el relato bíblico del paraíso, ¿cierto? Está la vida terrenal, digamos, con toda su mundanidad, digámoslo así. Y está la parte del infierno o el averno, donde está el castigo, ¿no? El castigo eterno. Tengan en cuenta que estamos mirando esto un poco más desde el aspecto de la historia del arte que desde la religión como tal, ¿no? Ya digamos que las creencias han evolucionado, la forma de relacionarse con la religión ha evolucionado mucho, nosotros vivimos en una época distinta, pero en esta época veníamos de una influencia muy fuerte de la religión, donde primero era Dios el centro de todo, y poco a poco en el Renacimiento se fue trasladando ese protagonismo al hombre, es decir, hacer al hombre protagonista del arte, de las narraciones, de la cultura. Bueno, esto es del Bosco. Y para no ser muy, digamos, eurocentristas, pues nos vamos a desplazar también geográficamente. Esto es en una ciudad en la India que se llama Khajuraho. Y es una ciudad que es toda así. Tiene estos relatos, estas narraciones en las fachadas y en las cornisas. La religión hindú tiene un panteón de unos 1000 dioses, es decir, tienen un dios para todo. Y son dioses muy mundanos, son representaciones
digamos, muy similares a lo que es un ser humano. Son dioses que tienen sentimientos y que también son muy erotizados, ¿no? Entonces, todo esto que ven acá son narraciones de las, digamos, las aventuras sexuales de los dioses, ¿no? Entonces están ahí ellos, y como está dispuesto a través de las fachadas, la forma de narrar es que tú vas recorriendo la ciudad y vas mirando esos pequeños relatos allí, que pues han sido escritos en piedra, ¿no? Acá estamos en un soporte de piedra todavía. Entonces miren cómo la escritura tiene variaciones, cómo hay narración en diferentes campos. Acá un detalle, unos detalles. Entonces son dioses muy sexualizados, digámoslo así, muy erotizados, muy mundanos. Y asimismo, entonces tú vas recorriendo la ciudad y vas viendo todos estos micro relatos. Y acá me pego otro salto geográfico, temporal, no tanto porque estas artes que están viendo acá son también bien antiguas. ¿Qué tenemos acá? Esto que ven en la imagen de arriba se llama Bunraku. Y el Bunraku es el teatro de marioneta japonés. Es una tradición muy antigua y también pues hace como relatos pequeños, historias, romances, pero acá quiero que noten algo que es interesante y es en cuanto a los titiriteros, digamos, al maestro. Está este de la parte derecha que tiene cubierto el rostro y acá ustedes pueden ver que los otros tienen descubierto el rostro. Y todo se debe a que estas personas que operan, los intérpretes de las marionetas, en muchos casos son los mismos creadores, los mismos maestros de la marioneta, es decir, es la persona que elaboró el muñeco, entonces él puede mostrar su rostro. Esta persona que está acá con el rostro tapado solo se encarga de mover como las manos, ¿no? Pero es un arte, digamos, muy ritual. Acá digamos que se mezcla mucho la mística religiosa y eso tiene mucho que ver con el teatro. Esto que ven acá se llama el teatro No, así, ese es el nombre, el teatro No, N-O. El teatro No, pues es el teatro más tradicional japonés y tiene una estructura similar al teatro griego, que es como la base de nuestra tradición occidental. Tiene un coro, tiene un corifeo que es como el líder de ese coro, tiene un protagonista, un solo protagonista, y es muy raro porque este protagonista, él va adquiriendo todos los personajes, como si fuera poseído por los diferentes personajes y dialoga. Y todo al son de la música, entonces es una forma muy particular de teatro que tiene ciertos rituales. Y acá les voy a explicar algo, este es el escenario vacío de teatro No. La mayoría de escenarios de teatro No son de la misma estructura. ¿Y qué pasa? Hay algo muy interesante. Cuando entra el actor, cuando entra esta persona, lo están esperando acá los músicos y el coro, y el actor entra acá caminando normal, en la primera parte de este pasillo que ven acá, y lentamente, a medida que va caminando, él va entrando en situación. ¿Qué es entrar en situación? Cuando un actor apropia el relato que va a representar, y digamos que, digámoslo en términos coloquiales, es poseído por el personaje. Entonces él está en este extremo del puente como un actor, y al otro lado del puente ya es el personaje. Entonces es un desplazamiento para que él entre, digamos, en situación. Esto como para mostrar que en las artes alrededor del mundo, no solo en estas, siempre está presente esa noción de la narración, de la memoria y de la construcción colectiva. Esto es una imagen de Kabuki que es ya una evolución más, digámoslo, más festiva y más popular del teatro No, el cual es un poco más
más de ritual, más ceremonioso. Perdón, un momentín. Listo. Todo esto para llegar al haiku. ¿Qué es el haiku? El haiku es una forma de escritura muy elemental y muy tradicional japonesa que combina dibujo y un poema. Los poemas, a su vez, tienen una función evocativa y es revelar imágenes. Estos son algunos ejemplos de haikus. Son poemas muy cortos. Por ejemplo, el espantapájaros parece humano cuando llueve. Una sentencia, tres imágenes sintetizadas. Es como, digamos, la poesía más pura y básica, ¿cierto? Una tormenta viene desde lejos, limpia el calor que resta del verano. Perdón. Un azul celestial llena la atmósfera y nosotros nos preparamos para el nuevo espíritu. Crepúsculo matinal, el hocico de la rana exhala la luna. ¿Sí ven que son frases muy básicas, casi que como premisas, digámoslo así, pero evocan más imágenes? Entonces el haiku es una forma de escritura que, digamos, ha inspirado mucho la tradición, no solo la tradición literaria japonesa, sino fílmica, ¿no? Hay muchos autores japoneses que han tomado un poco esta poética de los haikus y la han seguido trabajando. Pero lo mismo, una escritura, digamos, sencilla, simple, evocativa. Por supuesto, hay los caracteres transmitidos de una forma caligráfica, pero hay muchas formas de transmitir esto, ¿no? Si alguien sabe quién es este señor, bueno, no los que ya asistieron la sesión anterior, pero si alguien sabe, coloquen ahí. ¿Por qué traigo a colación a este señor? Porque en el siglo XIX hay como un cambio en la humanidad y en parte se debe, entre muchos otros factores, a la revolución industrial. Ustedes saben que empezó a automatizarse mucho los procesos de fabricación, manufactura, digamos, la era del acero, por ejemplo, de las máquinas a vapor. Todo el siglo XIX, digamos que se produjeron un montón de inventos que moldearon el mundo que tenemos hoy. Samuel Morse, como ustedes saben, pues es conocido por ser el creador pues, del código Morse, ¿no? Es un código de escritura de puntos y rayas, donde cada letra del alfabeto equivale a una combinación de rayas y puntos, ¿sí? Es algo similar a un código binario, que es lo que se usa en la digitalización, con unos y ceros. Cada carácter del alfabeto entonces le corresponde una codificación especial dentro de ese lenguaje. Y son pulsos eléctricos. Entonces, a través de estos pulsos eléctricos se logra transmitir un mensaje o se logra escribir, narrar un mensaje. Esto es como otro esquema del mismo diseño. Y pues eso se volvió una forma de comunicación y hay quienes le adjudican a la invención del código Morse el inicio de la era de las telecomunicaciones. Como les digo, en este siglo XIX no solo se inventó la cámara fotográfica, el motor, por ejemplo, la automatización, hubo múltiples, digamos, desarrollos. Entre estos, por ejemplo, que se llama el telégrafo. Perdón, este es el teatrófono. El teatrófono no es otra cosa sino que una especie de teléfono donde tú colocas una monedita y empiezas a escuchar una historia, una novela, una ópera. Entonces, eso es esto más o menos. Entonces usted acá
Si quiere escuchar 5 minutos, coloca ahí la moneda, o si quiere escuchar 10 minutos, y escucha lo que esté en el día, ¿no? Entonces, en este momento es la ópera. Y usted usa estos audífonos para escuchar. Es, como lo dije ahora, un poco el abuelo de los podcasts. Y así, en el siglo XIX vamos a encontrar el abuelo de muchas cosas. Esto, por ejemplo, es un dispositivo para convertir esos pulsos electromagnéticos del código Morse, convertirlos, pero en dibujos. Entonces funciona de una manera similar, recibiendo los impulsos y moviendo una aguja que a la vez va copiando otra placa que está en este lado, y ya hay una forma de transmitir una imagen. En el siglo XIX puede ser esto un gran abuelo, pues, de lo que hoy conocemos en las redes sociales, ¿no? Eh, y bueno, este es el gran abuelo de las cámaras de video de hoy en día. Se llama el cinematógrafo, es otro de esos inventos del siglo XIX. Para llegar a este invento, pues se combinan ciencias como la óptica, la química, la física, para llegar a esto. No que sea el único invento similar, pero quizás este cinematógrafo sí es el más conocido, es el de los hermanos Lumière. Por supuesto, simultáneamente habían otros desarrollos similares, parecidos, pero esto lo que permitió también fue tener una memoria en imágenes. Un poco como ese soporte de las tablas de la ley que es en piedra. Bueno, acá el soporte de la escritura, el soporte físico de esta escritura en imágenes, es esto. Esto lo conocemos como un film, celuloide, la cinta. De pronto la gente que haya tenido o haya conocido estas cámaras de rollo que tocaba mandar a revelar al Foto Japón, bueno, está familiarizado con algo similar. Resulta que esto que ven acá es un rollo de cinta que debe contener, pues no sé cuántos minutos, pero por ejemplo, para que sea un segundo, tienen que haber 24 de estas imágenes. ¿Cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este pedacito no hay ni un segundo de imagen en movimiento. Al poner a rodar esto, es que se va a dar la sensación de movimiento, ¿no? Pero esto es algo que vamos a ver en detalle en nuestra sesión de fotografía y audiovisual. Yo simplemente les quiero mostrar la característica del soporte al que llegamos, ¿no? Es decir, la materialidad de la escritura, que es un poco el objetivo de esto. Entonces, la cámara, tú pones una cinta virgen, obturas, es decir, grabas no, sería más correcto decir, filmas o ruedas. Luego esa cinta se pasa por un proceso de revelado donde ya sale así, sale un negativo. Luego de esa copia de negativo, exactamente como lo de Fotojapón, si alguien alguna vez hizo eso, sale el negativo y tú después haces un positivo de ese negativo. Pero como les digo, ya vamos a hablar más de eso en la masterclass de fotografía. Me interesa es ver cómo ese soporte, por ejemplo, sirvió para estas fotos, o un soporte similar. ¿Qué pasa? En el siglo XX, ustedes saben que comienza con una guerra que es la primera, y alrededor del 39-45 estalla la Segunda Guerra Mundial, que han sido consideradas por muchos pensadores como, digamos, el fin de una era, que es la era del positivismo científico. ¿Qué es esto? Y yo sé que hay gente de estadística, de biología, hay gente de ciencias duras ahí. ¿Qué es esto? Que se creía o había la concepción de que a través de la ciencia y de llevar la ciencia al extremo, era que se iba a encontrar la verdad o, digamos, el bienestar de los pueblos. Y pues quedó demostrado con ambas guerras, pues que no, ¿sí? Llegando al punto cumbre de la explosión en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, perdón, ¿alguien?
Muchachos, para que apaguen los micrófonos, por favor. Creo que se está metiendo el micrófono por ahí. Hay un link, chicos, porfa. Les abrió un mic. Listo, gracias por eso. Listo, entonces estamos ya en el siglo XX. Estamos ya en el siglo XX y bueno, vienen estas guerras. Y esta foto, pues ya se imaginarán de qué es. Son dos fotos, bueno, en realidad les voy a mostrar ahora otras dos, del campo de concentración de Auschwitz. Una vez que se retomó el campo de concentración, se encontró la cámara con estas imágenes, con un rollo similar a este, y fueron, digamos que, ampliadas y descubiertas estas imágenes. ¿Qué hay en las imágenes? Como ustedes de pronto pueden alcanzar a distinguir, hay unas personas arrojando unos cadáveres a una hoguera. Así de crudo como nuestro siglo XX, son las imágenes. Claro, ¿cómo fueron sacadas las imágenes o cómo fueron obtenidas? El francés Didier Huberman, que es el autor de este análisis específicamente de estas imágenes, en un libro que se llama Imágenes pese a todo, pues él cuenta un poco la historia. Y es que estas personas que ustedes ven acá, las que cargan los cuerpos para quemarlos, son unas personas que llamaban los alemanes los Sonderkommando. Los Sonderkommando, acá está la palabra, Sonderkommando. Un Sonderkommando es un judío que era encargado de pues oprimir a sus propios compañeros judíos, ¿sí? O asesinarlos, o encargarse de este trabajo sucio que no hacían los alemanes. Era una persona que sufrió una doble humillación, ¿cierto? De ser servil con los nazis, pero además también, digamos, traicionar a su propio pueblo como para sobrevivir. Bueno, esas eran las únicas personas, los Sonderkommando eran los únicos que podían eventualmente salir o recibir visitas, y resulta que pues esta persona metió una cámara y con todo el riesgo del mundo consiguió hacer estas tomas. Estas dos, si ustedes observan esta área oscura de acá, es como si yo estoy detrás de una pared y me asomo un poquito y tomo la foto, ¿cierto? ¿Qué pasa si a él lo ven sacando la foto? Bueno, seguramente pues lo echan ahí en esa hoguera, ¿cierto? Estas otras dos de las fotos, que no se ven bien, y lo que Didier Huberman en el libro analiza es cómo después en la historia, en la memoria, en escribir la memoria, se hace una especie de edición. Y hay ciertos textos que presentaron estas imágenes editadas. Por ejemplo, ya les muestro. Esta foto, miren, esta es la figura 5. Detalle reencuadrado de la figura 5 según Auschwitz, A History in Photographs. Es un libro del año del 93. ¿Sí ven? Un libro del año 93, hizo la historia en fotografía del Holocausto, y miren la foto, miren lo que hicieron acá. Se nota como un grupo de gente desnuda caminando, y en este otro libro del año 2001 hicieron una manipulación ya, es decir, cogieron y digamos que retocaron la imagen, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Bueno, esta imagen, esta es la misma imagen 5, miren que la imagen normal, y bueno, la copia no es que ayude, pero por esta esquina está el grupo de mujeres caminando. Esta es la 5 y esta es la 6. Y pues miren en lo que convirtieron la 5. La reencuadraron, la invirtieron, la aclararon, ¿cierto? Es decir, hubo una manipulación allí. Miren esta. Miren esta imagen, detenidamente.
Mírenla como es, con todo y su zona oscura, con todo y todo. Miren en lo que la convirtieron. En esto, ¿cierto? Esto es un detalle reencuadrado de la figura 4, según Auschwitz, A History in Photographs, la misma. Un momento que le di. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, listo. Miren lo que lo convirtieron. Es como si la persona hubiera tenido toda la facilidad de decirle, venga, espere, les voy a sacar una foto, ustedes echando los cuerpos ahí, y se hubiera podido acercar, encuadrar, ¿cierto? En cambio, la imagen original, según el autor, tiene algo mucho más rico, que es esta zona oscura, tal vez esta falta de claridad, que le hace honor realmente al valor que tuvo la persona que sacó la foto. Que era una persona que se tenía que esconder, que quiso arriesgar su vida por hacer un documento de memoria, o por escribir esa memoria, o por narrar eso que está pasando allí. Si no, nosotros tal vez no supiéramos nada de lo que pasó en el Holocausto o en Auschwitz específicamente. Y bueno, miren, esto es lo que hace es este tipo digamos, de lecturas a la historia, ¿no? Venga, les leo este pedacito acá. Dice, la masa negra que rodea la visión de los cadáveres, lo que yo les hablaba ahora, y de las fosas donde nada es visible, proporciona en realidad una marca visual, tan preciosa como todo el resto de la superficie revelada. Esta masa donde nada es visible es el espacio de la cámara de gas, la cámara oscura donde hubo que meterse para sacar a la luz el trabajo del Sonderkommando en el exterior, por encima de las fosas de incineración. Esta masa negra nos proporciona pues la situación en sí misma y el espacio donde es posible la condición de existencia de las propias fotografías. Suprimir una zona de sombra, la masa visual, en provecho de una luminosa información, la atestación visible, es además hacer como si Alex es el supuesto fotógrafo, hubiese podido tomar las fotos tranquilamente al aire libre. Es casi insultar el peligro que corrió y su astucia como resistente. Entonces, de esos horrores, bueno, ahí está uno de los autores intelectuales en las Olimpiadas de Múnich, que fueron, perdón, no estoy seguro de eso, espérenme de reviso. En Múnich o en Berlín, que fueron las primeras Olimpiadas televisadas, y casi 150.000 alemanes vieron en directo pues al Führer asistiendo a estas Olimpiadas, ¿no? Estas son las cámaras de televisión de esa Olimpiada, y claro, esta era la historia oficial, ¿no? Un poco... esto es, por ejemplo, cómo funciona la televisión, que es un tubo de rayos catódicos, pero eso ya lo veremos después. Quería mostrarles esto porque resulta que la televisión, como ustedes saben, es un acto simultáneo de comunicación y de narración. Es decir, un acto televisivo es, por ejemplo, ver en vivo, por ejemplo, cuando vino el Papa a Colombia, o por ejemplo, un partido de fútbol, o una carrera de ciclismo. Cuando nosotros la vemos en vivo es que estamos viendo televisión. El prefijo tele quiere decir distancia, a distancia. Entonces, resulta que por esa misma distancia, países como Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que en Nueva York es 1 hora y en Los Ángeles es como 3 horas antes. Para suplir esa diferencia de horario y hacer la emisión de un programa de televisión, por ejemplo, ellos tenían que copiar el registro o guardar el registro, escribir la memoria, por ejemplo, de un noticiero, para poder reproducirlo 3 horas más tarde y que la gente en California lo viera a la hora que es. ¿Qué hizo la gente que no tenía cómo almacenar esto? No tenía un soporte. ¿Sí? Y vea que estamos repitiendo mucho lo del soporte físico de la escritura. Pues ellos lo que hacían era usar la cámara de cine que ya vimos, el cinematógrafo, bueno, una evolución obviamente del cinematógrafo, para grabar la emisión de televisión.
Entonces grababan la pantalla, como yo tener una cámara aquí grabando la pantalla. Acá está, por ejemplo, lo grababan en una cinta. Bueno, grabar no es correcto decirlo, lo filmaban en una cinta y después la cinta la revelaban y estaba lista para repetirla 3 horas después para la gente del otro lado de la costa. Esto tomaba mucho tiempo. De ahí surgió la cinta de video, porque la cinta de video es algo que inmediatamente tú lo grabas, tú devuelves y ya puedes volver a ver. En cambio, la cinta de cine tienes que revelarla, positivarla, bueno, hacerle un montón de procesos. Todo esto devino en crear una cinta de video que es un dispositivo de almacenamiento más reciente. Bueno, este mamotreto, a que no adivinan qué es. Es un ladrillo de más o menos 1,5 metros, ¿qué? 1,80 metros, por algo más de 1,80 metros. Bueno, es el primer disco duro. La evolución de algo como esto, ¿se ve en mi cámara? La evolución de algo como esto. Unas teras, ¿no? En ese primer disco duro de la IBM se podía almacenar el equivalente a una canción de MP3. ¿Cuánto pesa eso? No, creo que ¿cuántos kilobytes? Bueno, eso era lo que cabía ahí en el año 57. Porque toda esta misma búsqueda de expresión ha implicado una búsqueda del soporte físico para esta expresión. Lo que más adelante llamaremos huella digital, y ya voy a llegar allí. Esta es una pequeña cronología, ¿sí? Desde el códice, lo rúnico, lo escrito en piedra, pasando por lo impreso, lo magnético, ¿cierto? Lo digital, lo ultra digital. Acá estamos ya, miren el tamaño de una tarjeta micro SD. Y todos estos son soportes de escritura. ¿Listo? Es por eso que lo traigo a colación en este escenario. Y esta es otra unidad de escritura. La unidad más básica y elemental. Y tal vez la unidad que contiene o que tiene la capacidad de contener más información. Las células humanas. No solo una célula reproductiva, la gente de biología sabe, ¿sí? ¿Cuánta memoria puede haber en una célula o en nuestro ADN, ¿cierto? De paso, si alguien conoce ahí lo que es la sigla exacta de ADN, colóquelo ahí, que siempre se me dificulta pronunciarlo. Ácido desoxirribonucleico. El ADN, fíjense, de una célula sexual como esta, surge todo un ser humano con muchas características, solo para que vean la capacidad de memoria de una célula. Es decir, nuestro material genético es un almacenamiento natural de información. ¿Esto alguien sabe qué es? AC, AT, ACG. Venga a ver si colocaron en el chat. Bueno, demos puntos a ver. Las bases nitrogenadas, ¿que son cuáles? G, C, A, T. Ya, mira, listo, ahí están con toda. ¿A qué voy con esto, chicos? Si nosotros, bueno, ustedes saben que por allá en los años 90 y 2000 hubo un gran avance en cuanto a que se pudo, digamos, sintetizar o reconocer el genoma humano. Resulta que, según esta información, si nosotros decompusiéramos lo que hay en nuestro ADN, en esta forma como lo están viendo en pantalla, en forma escrita, pues saldría una pila de papeles como un edificio, ¿sí? Lo que hay solo en nuestro ADN. Entonces esto tiene un código, ¿sí? Esto es como un códice, como el código de Hammurabi que vimos al principio. Lo que pasa es que ya no son cuñas o dígitos cuneiformes,
Estos son, proteínas y como lo dijeron ahí, las bases proteínicas de lo que es el ADN. ¿Qué pasa? Esto que ven arriba, por ejemplo, es el código binario y tiene que ver con lo digital. El código binario es como un código Morse, por eso mencioné el señor Morse, pero esto es con ceros y unos. Entonces los científicos varios han desarrollado, desde los años 90, están trabajando en esto. Es una forma de sintetizar información digital en ADN. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, con este mismo principio consiguieron escribir información digital, información que está en ceros y unos, en moléculas de ADN, consiguiendo la equivalencia con cada una de las proteínas, almacenarlo en algo como esto, y luego volverlo a leer. ¿Sí? Una vez que ya lo leyeron, ya desechan este almacenamiento y consiguieron preservar la información, o sea, hacer todo el ciclo de escribir, almacenar y leer. ¿Sí? Esto tiene muchas aristas desde lo científico, que les voy a hacer llegar con sus profesores el artículo de Science y una conferencia de TED, donde extraje la información. Porque, bueno, no soy genetista ni mucho menos, pero fíjense lo interesante del experimento. Ellos dijeron, hacer este proceso es bastante costoso, es muy costoso. Vieron que era posible, pero sintetizar información digital en moléculas de ADN resulta salir muy caro, y mucho más aún de sintetizar, es decir, decodificar esa molécula de ADN y ver qué información había. Los científicos entonces dijeron, ¿qué ponemos? ¿Sí? Que sea algo importante para la humanidad como para hacer el experimento. Y bueno, decidieron poner estos 5 elementos. ¿Sí? Un estudio de teoría matemática, pusieron esto que es como un primer sistema operativo computacional, esto que es la primera película, que es La llegada del tren, la primera película de los hermanos Lumière, por allá en el año 889. Una tarjeta de Amazon. ¿Por qué no? Yo supongo que es porque AWS, que es como la parte de virtual de Amazon, metió plata, seguramente, y metieron el código de una tarjeta de Amazon. Ustedes saben que una tarjeta de Amazon es como que te dan un código, y con ese código te metes al sitio web y te hacen un descuento, o puedes cambiarla por el valor de la tarjeta. Y colocaron esto que ven acá, que si alguien sabe qué es, lo puede colocar ahí en el chat, a ver si lo sabe. Este dibujo, que es este mismo de acá. Entonces, esto se llama la placa del Pioneer. ¿Qué es la placa del Pioneer? Pues resulta que en los años 70 se hicieron 2 exploraciones con sondas. Una sonda es un objeto espacial que simplemente es lanzado y él empieza a ir a la deriva por el espacio, capturando información y enviándola de vuelta a la Tierra, pero eventualmente las sondas se vuelven basura espacial. Es decir, simplemente quedan a la deriva y quién sabe dónde caigan. Entonces el científico Carl Sagan tuvo la idea y el encargo de diseñar una placa, y esto es como por si esta sonda iba a dar en algún rincón del espacio y hay alguna otra forma de vida inteligente, pues que esa raza o esos seres conocieran de nuestro planeta y de nuestra cultura. O sea, una memoria a través del espacio y tal vez de los milenios y de los años. Entonces, es una gráfica simplemente donde muestra los 2 sexos de nuestra especie, el hombre y la mujer, y atrás está este dibujo que es un dibujo esquemático de la sonda, para que, digamos, esta nueva raza de seres que encuentre la sonda viera qué tamaño tiene el hombre con respecto a la sonda.
¿sí? Y esto es una placa pegada en la sonda del, pegada en el qué, en una placa pegada en la sonda. Si buscan más sobre la, mírenla acá. A ver si me abre esta imagen. Es decir, ella es una placa que está, de hecho, instalada, que fue instalada allí. Miren, así fue instalada la placa. Una memoria es como un códice, ¿cierto? Para que muchos años después alguien encuentre eso y, bueno, se dé cuenta que nosotros existimos, que trascendimos en el tiempo, ¿cierto? Bueno, todo eso condensado en eso, ¿no? Y acá una simple comparación. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando uno dice que sube algo a la nube, no hay tal. Es decir, que esos videos de TikTok, todas las fotos que colocan en el Instagram, los stickers que la pasan mandando por el WhatsApp, bueno, todo eso tiene un asidero físico, que son unos servidores en algún lugar de California o de la China o de Australia, y son extensiones muy largas de terreno que ocupan mucho espacio y demandan mucha energía, ¿sí? Entonces, el almacenamiento de información digital en ADN se vislumbra como el futuro de esto. ¿Por qué? Miren las cifras. La velocidad de escritura, eh, acá compara, ¿no? Un disco duro, una memoria flash, y miren que de las tres, el DNA bacterial, o sea, el ADN bacterial en este caso, es el que gasta menos velocidad para leer y escribir. Obsérvenlo acá. La retención de información, ¿sí? En un disco duro, ustedes no crean que esto les va a durar toda la vida, o una cosa como estas. Eso no les va a durar toda la vida. Dice que llega a durar en promedio 10 años, algo más de 10 años, pero en el ADN es más de 100 años. Es decir, estos archivos pueden permanecer por mucho más tiempo. Ahora, el uso de energía. Para un disco duro, miren la cantidad que usa, ¿cierto? En una cantidad, en una flash memory, y miren el número o la cifra en DNA bacterial. Menos 10 a la menos 10, es decir, que es un número muchísimo menor. No necesita gastar toda esta energía que, por ejemplo, los servidores de Facebook o de Microsoft, pues ellos tienen unos servidores muy grandes que demandan energía, y esto pues va en detrimento del ambiente. Ahora otra cosa, miren, la densidad de información. Dice cantidad de bits por centímetro cúbico, y miren que la mayor está acá en el DNA bacterial, es decir, tiene una capacidad de síntesis muy grande. Y miren esta información acá, el peso de ADN que se necesita para almacenar la data del mundo, la información del mundo, según este artículo de la revista Nature, es 1 kilo. Es decir, en 1 kilo de material de ADN se puede almacenar toda la información del mundo. Entonces, esto, por ejemplo, es un sintetizador de Microsoft, y él transfiere información digital a moléculas de ADN, pero este no es el lector, ¿no? Esto todavía, digamos que es muy costoso de hacer, y tal vez tarde otro poco más, pero me gusta como metáfora de la memoria, de la escritura, de lo que es un soporte de escritura. Entonces, bueno, ahí pasamos un poco de escribir en piedra a escribir en nuestro propio ADN, que pues es un almacenamiento natural. Bueno, yo creo que ya vayamos concluyendo. No sé si de pronto alguien tiene algún aporte, pueden abrir los micrófonos si quieren, o si quieren copien las preguntas ahí.
Dice que, bueno. Entonces, bueno, espero que haya sido interesante. Recuerden, esto es un poco para ver otras dimensiones de la escritura y cómo la noción de escritura pues realmente trasciende lo puramente gráfico, ¿no? Y lo anecdótico o lo caligráfico. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de memoria, por supuesto de arte, cultura, y bueno, quise hacer este tema un poco transversal. Eh, Listo, chicos. Entonces ahora, si no hay, creo que no hay más observaciones, entonces ahora sí nos podemos, los chicos del profesor Satizábal ahí colocó el Meet, y los del grupo 8 pues nos quedamos acá, un momentico.